Vamos a escuchar aportaciones de las neurociencias a la atención y educación a la primera infancia. Le acompaña la diputada Susana Hurtado del Congreso del Estado de Quintana Roo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien entusiasmados, bien motivados, ¿verdad? Pues tengo el honor de presentar a Beatriz Pizarro Zúñiga de España, orientadora escolar, licenciada en Psicología y Ciencias de la Educación, profesora en Psicología, Lógica y Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires. Su especialidad pedagógica es en la neurociencia y alumnos de alta capacidad llamados superdotados. Con ustedes, Beatriz Pizarro. Hola, ahora sí. Bueno, en primer lugar, buenos días. Y quiero, como es lógico, porque ser agradecido y dar gracias es una de las cualidades típicas del ser humano. Eso me decían cuando era chiquita, hasta que tuve un perrito y vi lo agradecido que era cada vez que yo le pasaba la mano por su lomo. Pero es realmente una cualidad del ser humano y una cualidad que también se está perdiendo. Y vamos a empezar a ver de dónde vienen estas cualidades del ser humano y por qué nos distinguimos del resto de las especies, sobre todo el planeta. Decía que quiero dar gracias a los organizadores de este evento porque es muy difícil organizar un evento de estas características para poder albergar a tanta gente, a tantos especialistas, a tantas autoridades que están aquí. Pido un aplauso para ellos, así también nos despejamos un poco, vamos. Que el movimiento nos oxigena y cuando el cerebro lo que más necesita es oxígeno. Así que el movimiento, primera lección que tenemos que tener muy clara en el aula, oxigenar a nuestros alumnos, permitirles respirar, permitirles moverse. Decía que para agradecer 3 cosas a esta organización. Primero, que me haya invitado y que me permita el honor de poder estar en Puebla aportando mi granito de arena de esta experiencia que como maestra, que es de lo más orgullosa que me siento ser, puedo estar acá aportando. Pero también agradecer que autoridades, diputados, una ministra, estén preocupados por un tema tan importante como la primera infancia. Y eso es lo que a los docentes nos da esperanza, porque que nuestras autoridades estén preocupadas por temas tan importantes es lo que nos hace ver que en el mundo hay esperanza. Y verlos a todos a ustedes acá, a esta hora, con el cansancio que es escuchar hablar y a lo mejor con la incomodidad de estar sentados o del retumbe que puede tener para albergar necesariamente este lugar a tanta gente, es la esperanza de que hay un montón de gente dispuesto a hacer algo por los chicos, a hacer algo por la juventud, por los niños, y que eso es lo que va a cambiar al mundo. Nosotros somos los artífices de ese mundo que hay que cambiar. Y además, y finalmente, agradecer en especial al diputado Anaya, que me ha perseguido mucho tiempo para que yo estuviera acá, a la doctora Gaby Fujimoto, que tiene una obra espectacular, que me han convocado y que me permiten algo tan importante, que es que yo venía a una reunión de políticas públicas para atención a la primera infancia y me encuentro que mezclados están todos los políticos que esperábamos con todos los docentes que esperábamos. Yo no sabía que me iba a encontrar con vosotros y ha sido una gran alegría, porque
mi madre, que es maestra, siempre me decía, yo vengo de una reforma, otra reforma, me dan un curso, me dan otro curso, ahora me dicen que el método global, ahora que me dicen que el método silábico, ahora que me dicen, y cada vez que cambiaba un gobierno, un ministro o algo por ahí, la pobre tenía que hacer un curso. Y además me decía, pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál es mi venganza? Cuando yo cierro la puerta del aula, allí estoy yo y están mis chicos. Cuando yo cierro la puerta, la única responsable soy yo. La única que tengo que conmover y mover a mis niños soy yo. La única que está preocupada porque Pedrito no le da con las matemáticas o porque Juanita le cuesta con su manito y voy a tomar esa mano y sin saber si es método global o si las neurociencias pasaron por ahí, soy yo la que me voy a acercar y voy a coger su manito y le voy a ayudar a hacer los palotes. Entonces, vale mi agradecimiento por esto, porque lo más importante es poder transmitirles a ustedes, como hija y como maestra, cuál es la experiencia, qué es lo que está aportando esta palabra o esta ciencia tan rimbombante a las neurociencias. Y les voy a contar muchas mentiras, muchas mentiras que hay acá, y también una visión que podemos tener como docentes. Voy a empezar a sufrir con esto, a ver si me sigue. La primera pregunta que les voy a hacer es, y que vamos a contestar si el tiempo me ayuda, es ¿por qué neurociencia y educación? ¿Por qué? Y la segunda, ¿por qué la preocupación de atención a la primera infancia? La primera pregunta no se las voy a responder yo, se la va a responder don Machado. A ver si, para allá, ¿cierto? Esperen que me ubique. Ahí está. Fíjense lo que dice Antonio Machado. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía. Lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000. 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia en los cristales. Pobre Machado, qué recuerdo que tenía de la escuela. Entonces, las neurociencias vienen a dar una respuesta a por qué en estos pobres chicos que están repitiendo monótonamente una lección que nunca van a aprender y no va a generar en ellos lo más importante. ¿Por qué neurociencias? Porque cuando yo enseño en el aula lengua o matemática, cuando yo les enseño, como la magistral ponencia de anoche del profesor, 2 más 2 es 4, no solo estoy formando estructuras de pensamiento mentales, estoy enseñando a ese chico a ser feliz en la vida. Ustedes me dirán, ¿cómo? Porque cuando yo aprendo, cada aprendizaje me ayuda a darme, entre otras cosas, información para decidir. Y la libertad nace de la opción de decidir. Y si yo educo a una persona y me acerco a su alma para dejar en él esa información que le va a permitir elegir el bien o el mal, equivocarse y recuperarse, caerse y levantarse, ese alumno, ese chico va a poder ser feliz. Y en esa conformación de su historia y en su cerebro, cada huella que yo deje, cada palabra que yo deje, cada recuerdo que yo deje como docente, va a hacer que él en algún momento tenga presente esa elección. Entonces, es un tema de mucha responsabilidad.
no es una moda, es algo realmente profundo. Además, la neurociencia lo que también nos ayuda es a entender cómo se produce ese proceso. Hasta ahora, miren, hasta hace 10 años, la información que se tenía del cerebro era... Bueno, ahora tampoco les voy a decir que es mucha, pero todo el 90% de lo que se sabe del cerebro se ha descubierto en los últimos 10 años. Y ya no les cuento desde los griegos, que sabían que acá arriba había algo que servía para algo. Pero les quiero decir que hasta ahora, a lo largo de toda la humanidad, el pedagogo no tenía una herramienta tan útil porque no sabía cómo aprendía el chico, no entendía cómo era el proceso en su cabecita, porque no se había descubierto, no se había encontrado. Sin embargo, mi mamá cuando era chica me decía, la mejor manera de aprender es sentarse en la mesa con los codos puestos. La mejor manera de aprender es repetir una y otra vez la lección hasta que se te grabe. Y después me decía, la mejor manera de aprender es enseñar, porque cuando uno le enseña al otro, se le fija lo que aprendió. Y fíjense, estas 3 cosas que decía mi mamá y que funcionó, porque después de todo yo fui una chica que pudo estudiar. Esas 3 cosas que me enseñó mi mamá, hoy la ciencia dice, Rosario, tenías razón, va por ahí. Eso es la verdad, eso funcionó, pero hasta ahora no sabíamos por qué funcionaba. Entonces, cuando yo preparo una de mis conferencias, la primera que lo lee es mi madre, porque le digo, a ver mamá, lo que estoy diciendo acá, que lo dice la neurociencia, ¿vos lo ves para el aula? Y si no paso ese filtro, corto la charla. Porque lo importante es que eso que está diciéndonos la ciencia llegue al destinatario. Y la otra pregunta que les dije primero que tenía 2, una sobre neurociencia y otra sobre... Mi pregunta es, ¿por qué la primera infancia? ¿Por qué? ¿Por qué hemos escuchado 1000 días, 3 años y seguimos y la primera infancia? ¿Y por qué la primera infancia? Les voy a hacer un ejercicio cortito, que si fuéramos un poquito menos, sería lindo que cada uno me lo contara. A lo mejor la única que va a contar esto soy yo, pero me encantaría escucharlo de todos. Pero miren, vamos a hacer un ejercicio sencillo. Les voy a pedir que cerrando los ojos piensen cuál ha sido el primer recuerdo que tienen de haber estado vivos. Allá, muy lejos, muy adentro. ¿Qué fue lo primero que recuerdan de su infancia? ¿Cuándo dijeron, acá está Beatriz? O como me dicen en casa, Beatrice. Acá está Beatrice. ¿Cuándo ha sido ese momento existencial en ustedes? Piénsenlo. Bien. Mi primer recuerdo fue un angelito de un cuadro de Rubens que me mostraba mi papá en una tardecita y veía a mi papá y a mi mamá sonreír y dije, acá estoy yo. Es la primera vez que me sentí yo. ¿Saben qué? Tenía 3 años y a que seguro que cada uno de ustedes les ha pasado más o menos por esa edad. ¿Por qué? Porque alrededor de los 3 años es cuando el proceso de madurez cerebral lleva a que emerja en el chico la conciencia. Que antes no ha estado vivo, y tanto. Y si no, las madres que no me digan lo vivos que están los nenes de 2 años. Pero a la edad de 3 años emerge la conciencia del yo de la persona. Y ese yo que emerge a los 3 años se conforma y se ha conformado de las experiencias que ha vivido hasta ese momento. Y en ese primer recuerdo, y no me voy a meter con psicología porque si no hoy no nos vamos, también puede ser un recuerdo feliz en la mayoría de los casos, pero puede ser un recuerdo muy traumático en algunos casos. Y va a estar presente ahí.
El que lo quiera y lo pueda recordar como momento feliz, va a estar ahí presente, porque en ese recuerdo están los elementos que le daban felicidad en ese momento a la criatura, su papá, su mamá, como en mi caso. Pero en muchos casos, que ese primer recuerdo es traumático, cuesta siglos de terapia poder reconducir ese recuerdo tan grave, porque queda reverberando en ese cerebro y no se va. Entonces, me han dicho que es para allá, espérense. Fíjense, vivimos en un comienzo de siglo especial. El siglo pasado, el maestro lo único que tenía que hacer, hasta mediados de siglo fue así, preocuparse de que el chico se alfabetizara, que lograra leer y escribir. Y con estas habilidades más o menos se podía pasar la vida. Ahora estamos viviendo un momento muy complejo, que este momento tan complejo lo ha generado también el aporte de la tecnología y del abuso de información en el que estamos sumergidos. Esta información y esta cantidad de información hace que en el aula tengamos que dar respuesta a un chico que viene, que es muy diferente del que iba solamente a tratar de aprender a leer y escribir al principio. Este niño que nos viene hoy al aula viene con una carga de información y con una sociedad que ha cambiado y que no encuentra el marco que explique eso. Todos nos sentimos agobiados por la violencia, no la entendemos, buscamos explicaciones. Entonces recurrimos a la ciencia, y la ciencia, que está hoy por hoy también muy mezclada con gente que gana mucho dinero por televisión haciendo programas fantásticos de pseudociencia y, bueno, montañas de escritos de pavadas que pululan en el mundo, tampoco está dando respuesta al hombre. Y la escuela, hoy por hoy, entre los pobres profesores que vivimos muy desanimados porque nos sentimos solos, nos sentimos muy vilipendiados por la sociedad, entre los chicos que van a la escuela obligados y sin ningún interés, y los padres cuya inmadurez cada vez más grande hace que la tarea del docente también sea titánica. Pero señores, como dice Quino, no es cuestión de romper las estructuras, sino saber qué hacer con los pedazos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, yo escuchaba, hay que terminar con la escuela, ¿qué terminar con la escuela? No es romper estructuras, es revitalizarlas y adaptarlas, porque fíjense que uno de los principios de la inteligencia es la capacidad de adaptación. Se define inteligencia fundamentalmente como capacidad de adaptación. Entonces, romper la escuela no es un hecho inteligente. O como este gaturro que dice, edificios inteligentes, celulares inteligentes, autos inteligentes, electrodomésticos inteligentes. Digo yo, ¿no es mejor invertir más en educación y tener gente inteligente? Entonces aparecen las neurociencias, y que les voy a leer la definición de este neurobiólogo, un genio, Don Kendall, que dice que las neurociencias tienen la responsabilidad de servir de enlace de las ciencias y las letras, entre las ciencias experimentales y las humanidades. Y entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a escuchar a los neurocientíficos y, francamente, se los digo, hay veces que no se les entiende nada, porque ¿para qué sirve saber el circuito de la dopamina o que la serotonina no sé qué, o que yo estoy en el aula con el niñito y eso es que voy a estimular la adrenalina o que voy a... ¿Eso cómo lo traduzco? Entonces ahora se está hablando de neuropedagogía. Y fíjense que en lo personal me gusta hablar más de neuropedagogía que de neuroeducación, porque la pedagogía es la ciencia y el pedagogo significa aquel que lleva al niño de la mano, que lo conduce, como todos los que estamos acá presentes. Entonces, el pedagogo
la pedagogía estudia, tiene como objeto propio de ciencia de estudio la educación. Entonces, la ciencia es la pedagogía. Entonces, la neuropedagogía viene a ser una nueva ciencia que pretende darle un nuevo lenguaje a la pedagogía, porque como yo les decía recién, la pedagogía no se ha equivocado. Los principios pedagógicos de toda la historia de la humanidad siguen siendo absolutamente ciertos y verdaderos. Lo que ahora está cambiando es que a esos principios hay que dotarlos de una base científica y de una explicación más profunda que nos permita darle un lenguaje más moderno y más actual. Bueno, chicos, nos quedamos con el mono. A ver, las neurociencias. Acá lo presentamos o nos presentan, fíjense, me invitan a cada conferencia de loco, les puedo asegurar. Me invitaron a una conferencia en un pueblo allá de Alicante de parapsicólogos y neurociencia. Le dije, miren chicos, si esto no es brujería. Esto no es brujería. Y querían que yo hiciera como si era una cosa de circo. Yo le dije, miren, yo no soy muy divertida para dar una charla. No, esto de ir a hablar de la parapsicología. ¿Por qué? Porque todos, y lo escuchamos a diario, como han descubierto esto, ya está. Es el santo grial. Todo tiene que pasar por allí. ¿Y eso es verdad? Bueno, para los profesores y los maestros que estamos comprometidos, ¿qué nos da las neurociencias? Nos ayuda a entender lo que pasa en la cabecita de nuestro Paquito. Eso es. El problema es que no solo es la neurociencia, ahí está el tema. No solo es el conocimiento que yo tengo de lo que pasa en la cabeza de Paquito, es usar ese conocimiento para que Paquito me entienda a mí. Entonces, el que aprende es la persona, es el chico, no es su cerebro. El aprendizaje humano lo lleva a cabo una persona, en la cual se dan fenómenos. Sí, se da el fenómeno neurobiológico, el cognoscitivo, el histórico, el cultural y educativo. Pero aprende la persona, no el cerebro, porque si no, me hace acordar a esos dibujos de la televisión que sale un cerebro y que lo ponen como en un vidrio. No aprende el cerebro, es la persona la que aprende. Por lo tanto, estamos tan equivocados en ignorar lo que hoy la ciencia nos está dando como en quedarnos en pensar que todo y que la neurociencia es palabra santa. Porque les voy a decir algo, lo que hace 10 años investigábamos, hoy ya se prueba que es mentira. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿saben qué? ¿Cuál es la palabra acá? Sentido común. Cuando cierro la puerta del aula, yo sé lo que necesita mi alumno. ¿Uso las neurociencias? Venga la neurociencia. ¿Uso el método global? Le doy al método global. Pero yo uso mi cabeza y mi responsabilidad de darle a ese chico lo que el chico necesita. Porque sin hombres no hay cultura. Pero, y esto es más significativo, sin cultura no hay hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que si evidentemente el medio ambiente no existe, no estamos determinados por la biología. Somos libres de la biología. Nuestra conciencia emerge de la biología. No dependemos de la biología, pero sí dependemos de la cultura, porque cultura significa nuestra madre, nuestro amigo, el profesor que se preocupó por nosotros. Nuestra afectividad es la que significa la cultura. Porque el hombre es y se hace. Fíjense que es muy importante esto. El hombre nace hombre. No nace una cosa que vamos a ver que sale de acá, si se vuelve bicicleta o qué. Nace hombre, pero se hace hombre. Y quien tiene la obligación de esta transformación es la educación, que es un proceso entre dos personas, el estudiante y su profesor, el padre y el hijo.
y que pretende el perfeccionamiento de la persona y el despliegue de todo su potencial. Pero ahí está, ¿cómo sabemos cuál es su potencial? ¿Cómo logramos que ese potencial llegue a su plenitud dinámica? Dinámica quiere decir que sea una persona integralmente desarrollada en todas las esferas de mi personalidad. Les quiero decir una cosa que los veo sacando fotos. Yo les voy a dejar al terminar, porque yo sé que hoy no vamos a terminar, mi correo. Y con todo gusto, y yo cumplo eso, al que me escriba le mando la filmina, le mando el trabajo para que lo tengan. Así que relájense porque se los voy a mandar y les dejo también el correo para que cualquier aporte que necesiten o duda, cuenten con una amiga que con todo gusto se los voy a contestar. Bueno, vamos acá a este tema. En Internet, ayer que hemos escuchado tanta gente de Internet, bueno, voy a hacer rápido esto. En Internet hay una palabra que es hoax, me la enseñó mi hijo, ¿Qué es esos bulos o esas cadenas que se mandan por Internet y que dicen, si no le mandas 10 veces a va a caer tu suegra en tu casa, te vas a encontrar con tu exnovio de la mano de tu novio y todas esas calamidades que dicen, ¿no? Eso es un hoax, Algunos tienen buena intención, o que es una broma o que pasa como broma. Otros no tienen tan buena intención. Y se transforman en memes, en esos memes de Internet que todos estamos viendo y que nos reímos cuando vemos que tal o cual cosa ha pasado porque se ha transformado como un mito y va por la red. En neurociencia, con el tema sobre todo aplicado al aula, hay memes, hay estos. Y no me gusta tanto la palabra meme porque en realidad, o mito, no me gusta mito porque mito es algo que está estático. En cambio el hoax o el meme es algo dinámico y que es viral y que se contagia. Uno de los primeros errores en este tema, que usamos el 5% de nuestro cerebro. Miren, algunos no usan nada, Y cada uno de ustedes tiene la lista en la cabeza. Pero esto nació hace años con la idea de motivar a la gente a usarlo. Entonces se decía, si solo usando el 5% somos capaces de lo que somos, imagínense si usáramos el 100%. Einstein. Lo cual no es verdad, porque para producir miren, para que simplemente yo pueda pensar o cerrar los ojos y tener ese recuerdo, se ha encendido en mi cerebro todas las zonas posibles como si fuera un relámpago pasando de una parte a la otra de mi cerebro. Usamos todo el cerebro. ¿Que lo usamos mal? De acuerdo. Pero usamos para cada mínima acción en el impresionante y complejo cerebro que tenemos, es la sustancia más compleja del universo. Y es el universo más inexplorado, es lo que tenemos entre las dos orejas. Por lo tanto, usamos todo el cerebro, o eso pretendemos. Segunda, la letra con sangre entra. Pues miren, la letra con sangre mancha, pero no entra. Porque cuando yo genero un mal ambiente en el aula, solamente genero estrés. Y en el estrés, las únicas opciones del alumno son dos conductas: huir o atacar. No tiene espacio para pensar y reflexionar. Y si yo pretendo enseñar con violencia, lo único que voy a enseñar con violencia es la violencia. Voy a dejarlo ahí porque después, si tuviéramos tiempo, pero me parece que no, lo van a leer ustedes a continuación, toda la formulación del estrés y cómo se comporta el cerebro cuando está sometido al estrés.
Lo que natura non dà, Salamanca non presta. Caramba, si yo afirmo esto, estoy negando la posibilidad del ser humano de mejorar. El ser humano tiene la posibilidad ilimitada de mejorar. Su cerebro no tiene capacidades ilimitadas. Y acá hay otra, ya me toca, y acá hay otro mito. El cerebro tiene un límite en su capacidad de aprender. No es ilimitado, es casi ilimitado, pero tampoco hablemos pavada. Fíjense, lo último que les digo, si me perdona el que me sigue, era que quería explicar este tema, porque esto sí no lo he desarrollado y poder explicárselos. Todos ustedes conocen la teoría de Gardner y las 7 inteligencias, ¿verdad? Conocerán también todas las teorías de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Conocerán algunos las teorías de Ned Herman, de Basinger, que dan explicaciones de cómo funciona el cerebro haciendo una serie de dibujitos de dominancias cerebrales. Pues bien, miren, los neurocientíficos están criticando todas estas teorías. ¿Por qué? En parte, o sea, francamente, tienen razón. Tienen razón en que, por ejemplo, don Howard Gardner, yo fui a una conferencia de él, estuve una semana y salí muy enojada porque él dijo que su teoría era, a él se le había ocurrido lo de las 7 inteligencias. Y acá he puesto la palabra que me contestó a mí, me dijo, a ver, las 7 inteligencias es como un compuesto de grano fino de sus procesos neurológicos. Yo le dije, hermano, háblame en castellano, porque yo chino no. ¿Qué quiso decir? Que él elaboró un modelo y le puso inteligencias. Yo pienso que lo que pasa es que facturó. El modelo le funcionó. Imagínense lo que le ha funcionado. Vale, pero, a ver, ¿por eso la teoría de las 7 inteligencias de Gardner es mala? Yo les digo, no, es un modelo, es un modelo. Hace 10 años pensábamos que era la última Coca-Cola del desierto. Ahora decimos que es mala. ¿Es mala? No. ¿Por qué? Porque me permite en un aula, y bendito Gardner, porque millones de chicos se han beneficiado con que un maestro se dé cuenta que uno tiene habilidad para escribir, otro para las matemáticas, otro para los números y otro para hacer gimnasia. Entonces ya eso valió. Que no es científico, y bueno, no, porque a lo mejor el cerebro no tiene los núcleos que él pensó que tenía, pero ahí está el sentido común que tenemos que tener los docentes. Ahí está nuestro sentido común. ¿Esta teoría me vale como modelo? Sí, la uso. ¿Los científicos chillan? ¡Buah! Cuando cierre la puerta no lo escucho. De la misma manera, el tema de izquierdo y derecho, y ya con esto termino. Se dice lo mismo, nuestro cerebro no está compartimentado. Por más que abra la cabeza, no me voy a encontrar que acá tengo el A, acá el C, acá el B. No, es verdad. El cerebro es muy difícil. El cerebro funciona de forma holográfica. Y lo dicen así porque tampoco saben de qué se trata. Entonces, lo último que les dejo, sentido común. Sentido común y pasión por la transformación humana que significa la educación. Gracias. Excelente exposición de Beatriz, que les va a decir el email para que lo anoten. info@neuropedagogía.es. info@neuropedagogía.es. ¿Ya están listas? Pues ES. Ahora sí, excelente exposición de Beatriz. Un fuerte aplauso para ella. Creo que nos quedamos
como cuando estamos comiendo un excelente platillo y que queremos seguir degustándolo, pero los tiempos son tiempos. Yo creo que a nosotros, los que legislamos, nos queda precisamente hacer leyes para que todas ustedes y todos ustedes que están aquí puedan ejecutar la neurociencia como debe de ser. A ustedes, adicional de poder estar en el aula atendiendo a los menores de edad, a la primera infancia, que no se nos olvide que, como bien lo decían los otros ponentes y como lo comenta Beatriz, es importante que ustedes tengan todos los conocimientos, todos los recursos y todo el proceso completo para que esos menores de edad puedan salir adelante. Ustedes, el gobierno, los legisladores, la sociedad en conjunto, tenemos que pujar, ser actores precisamente de estas políticas públicas que con estas conferencias, que con estos congresos vamos avanzando fuertemente, pero que no quede aquí como ha estado sucediendo en muchos países y en muchos estados de la República. Queda en congresos, queda en ponencias, pero a la hora de ejecutar los legisladores iniciativas de ley para impulsar este sector que es tan importante, que es la primera infancia, ahí queda nada más en ese esfuerzo. En el esfuerzo de 3 días, 4 días, escuchando excelentes ponentes a nivel mundial, pero que a la hora de que lo ejecutemos suele suceder que nos dicen que no hay el recurso para poder aplicar la neurociencia o la neuroeducación. Yo me llevo la tarea para que en mi congreso, en el congreso local de donde yo estoy en Quintana Roo, y así igualmente estar motivando a todos los demás legisladores para que hagamos iniciativas de ley propias sobre la neurociencia, sobre la neuroeducación, porque no hay vuelta de hoja. Tenemos que sacar este proyecto porque lo más importante del mundo entero es la niñez y es la primera infancia. Así es que aplaudamos fuertemente a Beatriz por esta excelente exposición. Solo nos resta suplicarles no se vayan porque les entregamos esta constancia a la señora Beatriz Pizarro Zúñiga, así como un reconocimiento y también a la diputada Susana Hurtado Vallejo.